Bueno. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este Ciudad Viva, un Ciudad Viva de miércoles. Hemos sobrevivido casi media semana ya, Estamos ahí. 20 que grados. viva la ciudad, 20 grados, está divino afuera, sobre todo para vos que recién te estás levantando, todavía no, mira, capaz que ni sacaste un pie de dentro de la cama. Sí. Te decimos que el día está precioso. No, acá está medio fresco, como tenemos dos varones que les gusta el aire acondicionado a full. No cargo. Pero dicen que hay que aprovechar estos días de verano, porque bueno, de hecho llega el otoño y llega con algún poquito de frío, que vas a estar muy feliz. Team invierno a full. Sí, yo soy team invierno siempre, querida Tania. El viernes se complica, ya vamos a estar repasando el pronóstico de tiempo para estos días, pero sí, baja un poquito la temperatura de cara al viernes y alguna gotita va a caer, eso dice. Sí, estaba previsto lluvias aisladas por lo menos según el pronóstico, porque después vamos a repasar. Y realmente tenemos una programación, digamos, mucho contenido surtido en esta jornada, ¿no? Sí, señora, como por ejemplo que... Y bueno, empiezo yo, ¿les parece? Bueno. Como por ejemplo va a venir Rafael Paternay para hablar sobre lo que tiene que ver con los cambios que impulsa la LUC, pero no solo eso, en tema de seguridad, ¿no? ¿Qué pasa con las personas abatidas por la policía? Y también cuántos policías han sido abatidos en el último tiempo por personas en ejercicio además de su función. Esto es solo para empezar a hablar. También vamos a recibir en estudios a Rodrigo Arim, ustedes lo saben, rector de la universidad. Estamos en medio de un debate de novedades sobre este proyecto del nuevo hospital de clínicas, cuáles son las necesidades, qué es lo que debería tener, cuál es el sueño, cuál es la realidad, cuáles son las expectativas que se plantea desde Presidencia de la República, pero además hay muchos otros temas, porque comenzaron las clases, la novedad de la presencialidad, parece mentira que eso sea una novedad, pero ha traído también una visión distinta sobre la concurrencia, qué cosas se mantienen con virtualidad, qué otras no, qué impacto tiene eso sobre la matrícula y sobre la vida de los estudiantes. Muchos temas para abordar con Rodrigo Arim en nuestros estudios. Que defiende la presencialidad plena, ¿no? Esa es un poco la intención de lo del AR, que todo el mundo asista a clases de forma presencial, algo que hay, por ejemplo, dos generaciones que la han vivido, han comenzado sus estudios, pero de forma virtual. Hay gente que está en segundo año de la universidad, la hija de mi dentista, sí. Y dice, llegar al local de estudio fue toda una novedad. Claro, sí, en tercero, porque primero y segundo lo hicieron por Zoom. Y además había una cuestión allí que tiene que ver con gente, algunos estudiantes del interior, que les había venido bien que las clases sean por Zoom. Pero no tiene por el momento, por las facultades, la gran mayoría de las facultades, posibilidad de hacer clases mixtas, ¿no? Que puedan ser de forma virtual y presencial. Un debate interesante que se dio el año pasado, ¿no? Pero ese debate sí es constructivo para tener esa mirada sobre el interior del país. Nosotros estamos acostumbrados a esa mirada de Montevideo y está bueno ver que eso es necesario, ese énfasis en el interior, en las universidades del interior del país que sí existen. Esa necesidad está vigente, se resolverá con virtualidad o de otra forma, con inversión segura. ¿Qué más tenemos en la mañana? Y bueno, vamos a estar con una mirada en la región porque vamos a estar recibiendo al periodista Marcelo Aguilar. Es un periodista uruguayo, pero que está radicado desde hace mucho tiempo en Brasil y va a hablar de un tema que acá está planteado, que quedó entre paréntesis por la LUC porque el tema estaba en la Ley de Urgente Consideración, lo sacaron, como es la desmonopolización de los combustibles. Bueno, este es un proceso similar, no igual, porque Brasil es productor de petróleo, pero están también abordando ese tema en el país norteño. Bueno, no sé si nos servirá de espejo o no, pero lo vamos a tener aquí con esa mirada. Por lo menos es una experiencia que ya han tenido un país cercano, pero como bien decís vos, capaz que el ejemplo no sirve tanto porque los brasileños tienen petróleo. Es un poco diferente, pero bueno, exacto. Veremos cómo van las cosas en Brasil con este tema del combustible. Lo que siempre es bueno a esta hora de la mañana es saber cómo están las calles de Montevideo. Sí, señor. Ya sea en transporte público, en tu propio coche, siempre es bueno saber qué es lo que sucede. Y como nosotros tenemos nuestro propio GPS, sí, nos vamos directamente a consultar a Lucía Gómez. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Lucía. ¿Qué novedades tenemos hoy? Sí, les comento. Bueno, hoy afortunadamente no tenemos ningún semáforo ni siniestro registrado a esta hora. De todas formas, hay allí un vehículo detenido en Avenida Italia y Caldas que está sobre el cordón, pero de todas formas
puede que llegue a enlentecer un poco el tránsito normal de esta avenida, es precisamente hacia el centro. Además, hay algunos cortes de calle programados para el día de hoy. En la zona del Cordón se va a estar cortando la calle Ana Monterroso entre Acevedo Díaz y Juan Polié hasta aproximadamente las 13 horas. En la zona también del centro, Soriano, entre Ciudadela y Florida hasta las 14. En la calle Lorenzo Carnelli, entre Soriano y Canelones, se están dando cortes intermitentes en el horario de 7 a 18 horas y se prevé que esto se extienda hasta fines de este mes. Por la zona del buceo, la calle Benigno Paiva, entre Saldaña de Gama y Miguel Grau, hasta aproximadamente las 15 horas de hoy. Por Pocitos se va a estar cortando Cardona, entre Cavia y Carlos Maeso, hasta las 17. Por el barrio, por la zona allí de Parque Valle, Belgrano, entre Escudar Núñez y la calle Spickerman, hasta aproximadamente las 13 horas. Por la zona de Punta Carretas, Héctor Miranda, entre José Yauri y Boulevard Artigas. Allí se están realizando trabajos de saneamiento y está previsto que esté cortada esta calle hasta la tarde de mañana, y también por saneamiento y hasta la tarde de mañana en la zona de Palermo, la calle Cebollatí, entre Carlos María Morales y Barrio Zamborín. Esto en lo que respecta a los cortes de calles que están previstos para hoy. Si les parece, les comento más o menos cuáles son los tiempos de viaje por diferentes vías para llegar a la zona céntrica de Montevideo. Perfecto, Lucía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el informe. Vamos a conocer todos los días, vamos a estar viendo qué es lo que pasa en las calles de Montevideo para hacernos un poco más cómodo el tránsito. Un pantallazo, precisamente. para saber cómo, bueno, depende, como uno sale a veces apurado, a la uruguaya lamentablemente, bueno, con esto te ahorras algún tiempito de viaje también. ¿Por dónde no ir? Exacto. Bueno, otra cosa que también nos interesa a esta hora es lo que hablaban ustedes hace un ratito, ¿no? El tema del clima, para que vos, bueno, te subas un taxi y hables con propiedad con el taxista, para que te subas un ascensor y hables con propiedad con la gente que viaja en el ascensor, y para que no caigas en los lugares comunes y decir qué tiempo loco, bueno, acá está la información. Yo tengo la de qué tiempo loco, qué calor y yo de anillo, ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, el miércoles, que casualmente es el día de hoy, tuvimos ya una mínima de 15 grados y vamos a tener una máxima de 29. Mirá qué lindo que se pone. Ya sabes, para el año que viene, sacá las vacaciones después que termina Carnaval. Termina Carnaval y pedí las vacaciones para irte para afuera, que está bárbaro. El jueves, 16 grados la mínima. Mañana no vamos a tener 16 grados la mínima, 29 de máxima. Y el próximo viernes, como ya lo adelantaban mis agoreros compañeros, vamos a tener 15 de mínima, 22 de máxima. Y eso que ustedes ven, gotitas. Gotas lluvia, caen, sí, 22 grados la temperatura. 22 grados máxima. Baja la temperatura y cae agua. Podemos arreglar para que no caiga agua, pero que me baje la temperatura. Con eso estamos bien. ¿Le parece? ¿Transamos en esa? No estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, pero está bueno disentir a veces. Para ponernos nosotros los cuatro de acuerdo, a ver cómo tiene que estar, cómo sería el día ideal. Imposible. Estaría bravo. Estamos muy bien. Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes. Ya les contamos cuáles son algunos de los temas que vamos a estar analizando en Ciudad Viva hasta las 10 de la mañana, pero hay otros temas también que marcan la agenda. Sí, algunos los estábamos adelantando en MBD Noticias en la primera edición. Tiene que ver con que hoy continúan las negociaciones con el cierre de Casa de Galicia, que, bueno, el último día de marzo cierra definitivamente sus puertas. Ayer fueron los representantes del Sindicato Médico del Uruguay para tratar de, encontrar una solución, que todos los médicos y médicas queden con trabajo. Hoy es el turno de los funcionarios no médicos, que van a estar en negociaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, Said Arteta nos decía, entre otras cosas, que lo que se busca es que la masa de funcionarios no pierda el trabajo. Van por el 100% de los trabajadores para que, no queden sin tarea, ¿no? Esa es una situación muy compleja y es lo que se está peleando allí en la DINATRA. Y además la ley aprobada en el Parlamento, determinó un seguro de paro especial, pero que no están dadas las características, cómo sería este seguro, cuánto tiempo, a quiénes abarcaría, pero lo que es interesante que dijo Arteta tiene que ver con la prioridad en algunos casos, si es el trabajo más fuerte, si son mujeres jefas de hogar, si tienen hijos a cargo. Bueno, son algunas de las condiciones que se están dando, se están atendiendo para ubicar a toda la gente que queda sin trabajo, ¿no? Sí, exacto. Y ahora dentro de los funcionarios no médicos también hay un conflicto, ¿no?
gente... Está dividida la interna. Exacto, porque los funcionarios de Casa de Galicia aparentemente no están de acuerdo con la representatividad que está llevando hasta ahora la Federación Uruguaya de la Salud. Sí. La Federación Uruguaya de la Salud, como ustedes saben, es la que nuclea a todos los funcionarios no médicos de las mutualistas privadas. Ahí está, es así. Bueno, veremos qué acontece. Vamos a tener todo esto y más en la edición mediodía de MB Noticias. Les contamos que hoy la FUTI va a estar visitando la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, que van a plantear justamente la situación de los teatros independientes que, bueno, han tenido una situación muy compleja por producto de la pandemia. Obviamente, la Federación también ha denunciado en más de una ocasión el recorte presupuestal de las políticas de gobierno. Y bueno, ustedes saben, ¿no? El tema de la cultura fue, en el marco de la pandemia, uno de los sectores más golpeados, ¿no? Yo recuerdo que en la época de que estaba Héctor Guido en la Dirección de Cultura de la Intendencia, fue una época de fuerte apoyo a los teatros independientes. Y es un sector que siempre ha necesitado esta presencia, ¿no? Del Estado, de todas las instituciones que lo rigen, de la Intendencia también. Pero claro, vienen 2 años en los que ha sido golpeado como todo el país, la pandemia, las inundaciones, muchos de estos centros han sufrido las últimas lluvias, un deterioro de algunas de las salas. Sí, salas ¿no? cerradas, Tania, prácticamente 2 años, ¿no? Con aforo reducido, además, cuando se pudieron abrir. Digo, Entonces, y la imposibilidad de un apoyo desde el punto de vista de los artistas, porque también es uno de los sectores que han sido más vulnerados durante la pandemia. Cuando decimos independientes, son independientes de verdad, o sea, Totalmente. son laburantes que hacen desde la entrada hasta las escenografías, los escenarios, todo, eso es a pulmón. Y claro, en una situación como la que se vio, fue bastante complejo. Bueno, ojalá tengan suerte allí en la Cámara de Diputados planteando justamente todas estas situaciones, ¿no? Bien, y vamos a otros temas porque hasta el 7 de abril están abiertas las inscripciones a préstamos y asesoramiento técnico para realizar mejoras en viviendas de los municipios B y C de Montevideo. La propuesta se desarrolla desde la Intendencia en coordinación con el Ministerio de Vivienda y las inscripciones se realizan, atención, a través del correo electrónico mejora.vivienda@imm.gov.uy. Estos datos igual quedan en la producción, nos llaman y lo dejamos a disposición. ¿No me lo quiere repetir una vez más? Bueno, mejora.vivienda@imm.gov.uy o en forma presencial en el piso 10 en la sede del Palacio Municipal. Muy bien. Algún día tenemos que hacer un informe sobre cómo la gente de los barrios acepta esta invitación a mejorar su casa. Cuando a la gente se le da, soy una convencida, vamos a ver si lo ratificamos en Ciudad Vida. Cuando a la gente se le dan las oportunidades para vivir una vida más digna, se la acepta. Exactamente, es esa. Bueno, y lo que sea que se... ya está puesta la contribución es de las deudas que en último término toma la población. Y habla de esa, del respeto a la casa propia. Solamente en crisis importantes como la del 2002 se vio un atraso importante, pero el montevideano, que es lo que más conozco, es muy buen pagador. Es así, lo dijo Tania Tavares, ¿eh? Y con este comentario nos vamos a la pausa. Ya se viene entrevista con Rafael Paternain. Sí, exactamente, para hablar de seguridad, de delitos, que cambia además con la LUC y bueno, y la diferencia de cifras que también a veces nos pone en duda o en incertidumbre respecto a si son ciertas o no. Bueno, vamos a hablar con los abatidos por la policía. Abatidos por la policía, por ejemplo, es el número es uno de los temas, uno de los números que ha estado ahí en cuestión. Con un pedido de informes además que está hecho, tenemos datos que vamos a presentar también enseguida de la pausa. Ya volvemos. En estudio Rafael Paternain, quien es sociólogo, es además investigador sobre el tema, especialista, digamos, en todo lo que tiene que ver con criminalidad. Y además fue director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad. Gracias por venir inaugurando esta primera semana de Muchas gracias, de Pilar, por la invitación y todo lo mejor en esta nueva aventura periodística. Muchas gracias.
podemos empezar por varios lados, pero la verdad que el tema de la seguridad es uno de los temas de disputa política en los últimos años, pero sobre todo en este año, ¿no? Y parto de un dato concreto que tiene que ver con el informe que hizo la Institución Nacional de Derechos Humanos respecto a estas denuncias, más de 100 denuncias de abuso policial, que si lo leo por acá, bueno, abarca desde allanamiento ilegal, amenazas, lesiones, provocación policial, falta de atención médica, que además el adelanto lo tomó por la Asociación de Abogados de Oficio. ¿Cómo ves vos respecto a esta situación? ¿Es nueva? ¿Se juntaron estas 100 denuncias que fueron las denuncias que llegaron? ¿O es que la legislación actual está de alguna manera provocando, dando un marco para que esto se agrave, se pronuncie? Es difícil definirlo con precisión, el alcance, si estamos ante un aumento. En primer lugar, no es un fenómeno nuevo. Tú bien decías, la seguridad es un tema crucial. El delito se ha multiplicado y ha sido motivo de debate político. La disputa sobre las cifras también es un tema que en algún otro momento podemos abordar. Hay muchos componentes. La naturaleza del delito, por su visibilidad, pero también por su invisibilidad, genera complejidades a la hora de verlo. Pero está apareciendo ahora en este contexto, que también es un contexto que está marcado políticamente por la discusión en torno a la LUC, aparece un tema que es de larga duración y que es estructural y que es importante, que no es menor, y que sería bueno que como sociedad, incluso como sistema político, no lo minimizáramos, que es efectivamente la cuestión de la violencia del Estado o de la violencia policial. Que tiene un largo recorrido, que tiene distintas manifestaciones. En un país como Uruguay, que podríamos decir en términos estrictos que no ha tenido tradición de gatillo fácil, no quiere decir que la policía no haya cometido errores y no haya cometido delitos en el ejercicio de sus funciones, pero no la lógica del gatillo fácil como podemos ver en otras sociedades donde la policía participa de redes de ilegalidad, en donde la muerte forma parte de sus mecanismos de expansión y de control del territorio, o sea, lo que pudiéramos haber visto en Argentina, en algunas provincias, en muchas partes de América Latina. Yo estoy convencido que no tenemos ese problema por ahora y afortunadamente, aunque tenemos otros, que están asociados, a largas tradiciones de funcionamiento cotidiano, a una forma de entender el problema del delito, a contextos políticos. El tema de la violencia policial, de hecho, en el año 2016, para remitirnos a algo que ya tiene algún tiempo, pero que no está tan lejano en el tiempo, la Universidad de la República, SERPAG y el Sur hicimos una investigación tratando de explorar la forma, la magnitud que esa violencia tenía, sobre todo en la ciudad de Montevideo, y nos encontramos con muchas manifestaciones, con muchas caracterizaciones de esa violencia, que puede pasar desde malos tratos, desde abusos, desde agravios verbales, desde golpes, desde detenciones injustificadas, desde ejercicios de estigmatización, desde violencia física y algunas manifestaciones también de violencia más severa. No es un tema que después lo podemos situar en un contexto, pero obviamente no es un tema nuevo. Y ahora, en un contexto diferente, es otra sociedad, es otro país, hemos tenido 2 años de pandemia, hay un nuevo gobierno, hay una ley que de alguna manera marca aguas en el camino de la seguridad y que podríamos interpretar, yo lo interpreto así, una ley que habilita, lamentablemente, alguna de estas manifestaciones. Poder entender si esto es más o si esto es menos, es difícil porque no hay datos aparte, ese es el gran problema. Los datos lo dice son quien viene sesgados. de un observatorio de criminalidad, ¿no? El reproche, puede haber un reproche de coyuntura al gobierno, a las instituciones, tal vez es un reproche más abarcador, ¿no? Incluso yo me puedo incluir en el reproche, más allá de que hace 10 años que no estoy en esto, pero ¿por qué? Porque son zonas del registro de información y del registro de estadística muy delicadas y que requieren mucha precisión y aparte requieren que sean visibilizados. Es decir, poner el ojo en cuándo hay una muerte violenta producida por la policía, en qué contexto, cómo ha evolucionado, cómo ha respondido el sistema de justicia. O sea, es todo un proceso de construcción que no es tan sencillo hacer y que además debe tener una cobertura institucional. O sea, el proveedor de información no puede ser el Ministerio del Interior exclusivamente. Tiene que haber un espacio
de consolidación técnica, porque este es un tema muy importante. Y que no es solo la seguridad, tiene que ver con la policía ni el Ministerio del Interior, como vos Por decías, supuesto, ¿no? porque aparte la violencia de Estado y la violencia policial termina teniendo también consecuencias sobre los fenómenos del delito, sobre la percepción de inseguridad, termina teniendo consecuencias que no es un campo separado, la policía, el delito, que por supuesto deben estarlo desde el punto de vista del diseño institucional, pero a la hora de entender la dinámica de los fenómenos, no la dinámica legal o política, sino la dinámica criminológica y sociológica de los fenómenos, empiezan a tener vinculación. Porque la policía es parte de la sociedad, la policía interactúa, la policía está en contacto ciudadano. Y son los que tienen las armas también, ¿no? Que Tienen, eso también, tienen eso el es ejercicio un tema. legítimo de la violencia y por lo tanto es un tema muy, muy delicado que tiene que tener prioridad, mirada, rigor y preocupación social. Rafael, me quedo con la parte de los datos. Primero, que lo que trabajó la Institución Nacional de Derechos Humanos es lo que llamó la atención y fue una denuncia de los, como decíamos antes, ¿no? De los abogados de oficio, que cómo llega o lo que están viviendo algunas personas que están siendo vulneradas en esos derechos cuando además son detenidas, ¿no? Pero voy viendo a los datos, ¿no? Ciudad Viva solicitó datos al Ministerio del Interior que tiene que ver con justamente sobre la cantidad de policías que han muerto en los últimos años en el ejercicio de su función y también de personas muertas a manos de personal policial. Y la respuesta fue concreta, nos llegó, pero si nosotros lo podemos ver en pantalla, dice policías asesinados por delincuentes. Que no fue la pregunta, nosotros fue policías asesinados por personas, porque podían ser delincuentes o no. Cuando uno Totalmente, puede, en situaciones que son confusas, capaz que la persona no era delincuente y huía. Y delincuentes abatidos por la policía, que eso fue lo que nos dio también parte del título que estábamos pensando cuando te invitamos. Y acá hay una diferencia entre policías asesinados por delincuentes, que fue el dato que nos dio ya el encare, es bien interesante, ¿no? Y acá hubo en 2021, 0. Yo no sé si podemos estar viendo esas pantallas, ¿no? Esa gráfica, porque en el 2018 hubo 5 policías muertos en ejercicio de su función, en el 2019 4, en el 2020 6 y el año que pasó no hubo policías que murieron en el ejercicio de su función. En cuanto a los delincuentes abatidos por la policía, desde 2018 16 subieron a 37 en el 2019 y 20 y 21, 23 y 22 fueron los delincuentes, dice, abatidos por la policía o las personas abatidas por la policía. ¿Cómo observás este fenómeno? Hay una diferencia obviamente clara en los policías, es decir, si la ley de urgente consideración, lo pongo acá, no era el tema central de la pregunta, pero de alguna manera viene, es decir, no han muerto policías en este año que pasó a manos en ejercicio de su función. Sí, es un tema delicado, es un tema muy delicado y yo creo que los datos no dicen demasiado porque la serie hay que verla en más duración, ¿no? Que tengan que ser series de más duración. Siempre es esperable que la policía en el ejercicio de sus funciones, en el ejercicio de esa violencia, produzca más lesividad o produzca más muertes violentas de las que recibe, por llamarle de algún modo, ¿no? Si no, estaríamos en un contexto muy extraño de explicar. Pero falta información, decís tú. Y bueno, sí, hay que ver, hay que situar los contextos. Uno podría decir, bueno, los casos de policías que pierden la vida en el ejercicio de sus funciones son pocos, puede haber años en que no haya ninguno, afortunadamente, hay que ver por eso la serie de más larga duración. Deberían haber menos, esto hay que ver si son en el ejercicio de sus funciones o cuando también están cumpliendo funciones de seguridad pero no funciones de policía estatal. Habría que ver un poquito más en qué contexto, cuáles son los elementos desencadenantes, las dinámicas que están detrás. Pueden ser casos aislados o pueden ser sucesiones o cadenas también de situaciones que hay que conocer un poco más. Me parece que el dato así no dice mucho, se puede pasar de ninguno a algunos. Me parece que es un elemento muy importante trabajar sobre la prevención y la comprensión del fenómeno para que el funcionario policial además esté resguardado no por una norma legal, sino por dispositivos de trabajo que le aseguren
efectivamente la protección de su vida. Eso me Claro. parece que es acá, en datos de la Fiscalía, que son los que efectivamente fueron procesados o pasaron, acá dice que es muy difícil determinar cuándo es en ejercicio de su función. Claro. Eso, digo, ya marca un matiz, digo, que nos vamos a otra, el Ministerio Público, ¿no? y Fiscal. Y ahí, en realidad, hay solo una persona, un policía que fue condenado por homicidio, 10 policías imputados desde el 2017 a este año, 10 policías imputados por el delito de homicidio y uno de ellos responde a homicidio culpable. Claro, esa es la otra cara, digamos. Una cosa es cuando, digamos, los riesgos que supone para la policía. Tuvimos ahí unos meses que en algún momento hay que investigar más. Por eso yo digo la cuestión de la información, la cuestión de los datos, pero además la cuestión de la lectura que se puede hacer de los datos, que es otro capítulo, ¿no? Tuvimos un intermedio allí entre octubre del 2019 y marzo del 2020, por llamarle de algún modo, entre las elecciones y la pandemia, un momento muy intenso de violencia hacia la policía, con algunos capítulos, no sé si se recuerdan. Seguramente muchos de esos 6 casos que se mencionan del año 2020 tengan que ver con ese primer trimestre. Un encadenamiento de situaciones bastante trágicas que ocurrieron ahí. Entonces, a veces esos casos no solo hay que verlos como casos aislados, sino en momentos, en secuencias, en análisis que supongo yo que sobre todo para el Ministerio del Interior y para la policía deben ser motivo de monitoreo y de seguimiento. Eso puede tener o permitirnos sacar una conclusión tajante en torno al riesgo de la función policial que siempre lo tiene. Bueno, hay que ver, también hay que analizar, me parece que nos falta todavía, con esos datos no podemos llegar a conclusiones determinantes, pero es un tema que me consta es de preocupación permanente. Después está lo otro, la otra cara de la moneda, es decir, cuando las personas o las distintas personas, sean en contextos de delito o no lo sean, o predominantemente en contextos de delito, mueren de forma violenta por la acción de un policía, que son más casos, ¿no? Y ahí entramos en esa zona problemática en torno al procedimiento, a la justificación, a la idoneidad técnica, a la idoneidad profesional, a la cuestión de la legítima defensa, de la necesidad, de la no necesidad. Entramos en un terreno que siempre que se produce una muerte violenta obliga también a la indagación, ¿no? A la dilucidación de esos hechos, porque ahí sí empiezan a aparecer otras cosas que son las formas de trabajo, las culturas institucionales, las valoraciones situacionales, los giros represivos de las políticas, los climas, las habilitaciones. Entonces, eso es muy preocupante y debe ser analizado en términos de, bueno, si uno analiza esa serie, uno piensa o ve que las muertes que produce la policía, en contextos que uno supone son contextos de delito, más o menos estará en el entorno, oscilará entre un 5 y un 6% de los homicidios totales. Bien. Lo que preocupa, por los datos, en una lectura así muy abuelo de pájaro, es que si en 3 años hubo cerca de 80 personas abatidas por la policía, que haya habido en 3 años, que es más o menos el tiempo que está refrendado allí por lo que tú mencionabas, desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal hasta principios del 2021, en 3 años haya habido nada más que 24 indagaciones de esos funcionarios policiales y apenas 10 formalizaciones, ¿no? Entonces, eso hay que verlo con más detenimiento, porque ahí también, frente a esta conducta, este comportamiento, esta dificultad, que producen muertes violentas, ¿no? Porque acá no es una cuestión solo de que si se tipifica un homicidio doloso, entonces es válido, y si se exime de responsabilidad no pasa nada. O sea, estamos hablando de muertes violentas, de pérdida de vidas humanas en dinámicas de relacionamiento que hay que tratar de pensar más integralmente. Hay que ver cómo reacciona también el sistema de justicia frente a eso, ¿no? Bien, yo ahora tenemos que ir redondeando, se nos está yendo el tiempo, pero te pregunto, ¿la LUC ampara más a la policía que antes? No, yo creo que no. Porque el sindicato dice como que sí. No, ahí hay una cuestión de amparo jurídico. Es una discusión estrictamente jurídica. Uno parte de la base que el ordenamiento jurídico y el marco jurídico
que el país tenía anteriormente amparaba suficientemente a la policía. Muchas de estas normas, lejos de ampararla, desde nuestro punto de vista, aumentan sus capacidades discrecionales, que van muy en sintonía con esto que yo decía, ¿no? con este clima de habilitación, que no implica automáticamente que el gatillo fácil se dispare, no implica automáticamente, pero sí genera un clima de habilitación política, que está en un marco también de giro represivo de las políticas, esta idea de la guerra a las drogas. Entonces, los policías no son extraterrestres, funcionan en con su cultura institucional, pero además en contextos sociales y políticos, que luego muchas de esas misiones o esas perspectivas terminan traduciéndose en prácticas que van aumentando los niveles de discrecionalidad, que van aumentando los niveles de violencia. Lo mismo pasa, Rafael, con el tema de la legítima defensa, que también sí. se amplía. No, no es solo para los policías. No es solo para los policías. Bueno, ese concepto de ampliar la legítima defensa, de poner por encima que antes era como dentro de la casa y sobre todo más en el dormitorio, ahora sí pasa más por encima afuera. de la vida, da cuenta también da cuenta implícitamente de la sociedad en la cual estamos tramitando, ¿no? Esta idea de la autodefensa, esta idea de la posibilidad de poder reaccionar a través de las armas de fuego, y que frente a determinadas circunstancias la vida vale menos que la propiedad. Pero aparte no es que la vida valga menos, algunas vidas valen menos. Ese es el problema, ¿no? Eso está muy arraigado socialmente. Porque estas personas que el Ministerio del Interior tipifica como delincuentes, seguramente la gran mayoría de ellos están en los bordes de la marginalidad, suelen ser jóvenes pobres de las periferias, muy condicionados también por dinámicas muy complejas. Esas son las vidas que valen menos. Y esas son las vidas que de alguna manera no queremos resguardar en muchos de estos ordenamientos legales. Eso es lo que puede decir la sociología, la criminología. Y ese es un problema, ¿no? En sociedades que en términos generales están dispuestas a admitir que algunas vidas dañadas, problemáticas, conflictivas, no importa, valen menos, estamos en un camino preocupante desde el punto de vista de la calidad de la convivencia y de la calidad democrática. Rafael Paternain, gracias, nos quedó corto el tiempo, pero bueno, gusto, no va a faltar oportunidad. Como no, con mucho gusto y mucha suerte de nuevo. Gracias. Ahora seguimos con nuestra compañera Tania Tavares, que tiene novedades. Novedades, pero antes de decir que bueno esto de que estar a las 9 y 10 de la mañana en vivo con estos aprendizajes, esas preguntas que quedan gracias a esa entrevista, a la docencia de Rafael Paternain también en pantallas en los estudios de TV Ciudad. Esa pregunta, ¿hay vidas que valen menos? Pensamos eso. Esas preguntas queremos que lleguen a los hogares de cada uno de ustedes, como también lo que sucede en los exteriores de esta casita de la calle Barrio Zamorín. Y por eso nos vamos al encuentro de nuestro compañero Eduardo Delgado, que está con el móvil de TV Ciudad para traernos toda la información, no solo a este programa, sino a toda la programación informativa, enorme programación informativa de nuestro canal. ¿Dónde estás, Eduardo? A ver si te veo. ¿Y con quién estás? Ya me di cuenta. Hola, buen día, Tania, un gusto saludarte y bueno, y a todo el resto del equipo. Sí, estamos aquí en la sede del ex Mercado Modelo, porque desde mañana a las 18 horas y hasta el 8 de abril se desarrolla el festival Modelo Abierto, con diferentes espectáculos y actividades. Y para eso estamos con el director de participación de la Intendencia, con Federico Graña. Federico, ante todo, gracias por venirte hasta acá y atendernos y conocer primero cómo se fue creando este festival y cómo lo definirías, ¿no? En realidad es más que un festival, obviamente que hay una cantidad de shows y espectáculos. Se fue creando, bueno, viene un proceso que se viene trabajando desde la apertura de lo que fue el espacio campo, liderado por espacios públicos, en un convenio con la Facultad de Arquitectura, con usinas, con el equipo de usinas de Facultad de Arquitectura, también el Laboratorio de Innovación de la Intendencia de Montevideo. Bueno, se venía trabajando mucho con vecinas y vecinos y lo que se va a generar es tratar de empezar a darle un uso transitorio al edificio emblemático del mercado, en donde se van a desarrollar, bueno, más de 15 grupos, van a desarrollar una cantidad de talleres que van desde talleres dirigidos a niños, niñas y adolescentes, elaboración de historietas, hasta la discusión del espacio público en sí, pasando por talleres de Casa Wang vinculados al muralismo, acciones vinculadas al desarrollo ambiental y al cuidado del ambiente, pensar la ciudad. Digo, en realidad las tareas van a ser distintas, hay unas pistas de skate adentro ahora del mercado, en una parte cubierta, o sea que si llueve, bueno, igual pueden venir. Igual van a poder venir, va a haber escuelas de skate,
son diversas las propuestas, hay trabajo, como te decía, con los vecinos, va a haber algo vinculado a la historia del mercado, contada por vecinas y vecinos, en una visión de construcción más colectiva de la historia de la zona y sobre todo de los afectos de esta zona y de las vecinas y vecinos del barrio. Hablando de los afectos de los vecinos, algo que me pareció muy novedoso es que todo el servicio de bebidas, de comidas, va a ser dado por una institución justamente emblemática de esta zona. Sí, sí, va a estar Villa Española y la cantina de Villa Española va a estar trabajando en ese aspecto, también de una forma de seguir tejiendo en el barrio y recuperando este espacio para otros usos y pensándolo hacia el futuro. También, ¿qué va a ser el Laboratorio de Innovación Ciudadana en este lugar? Y bueno, el Laboratorio de Innovación Ciudadana en realidad va a ser las tareas que hace un laboratorio de innovación, que a veces no sabemos qué es un laboratorio de innovación ciudadana. En realidad siempre la política pública tiene espacios de experimentación. No todos sabemos todo y además cuando aparecen espacios de incertidumbre, en realidad nos da la oportunidad de experimentar y pensar ideas nuevas y pensar desde fuera de lo establecido. Entonces, ese es el sentido de un espacio de innovación ciudadana que nos permita prototipar modelos, prototipar proyectos y la idea es invitar a la gente a construir nuevas prácticas y también, ¿por qué no?, en el futuro nuevas políticas públicas. Hablamos de este uso transitorio del lugar. ¿Qué se puede decir de qué se está trabajando de futuro ya para el destino final de este edificio histórico? Estamos trabajando, estamos viendo distintas posibilidades. Hay algunas cosas que son claras, que este espacio, sobre todo la nave central, la idea es que sea un espacio público abierto. Cuando digo abierto, es abierto al público y que sea gratuito. Y ahí estamos mirando distintos destinos posibles que además van a estar en diálogo con todo el desarrollo que desde el Departamento de Planificación se está pensando vinculado al desarrollo más urbano, del tejido urbano de esta zona, con algunas plazas que se van a hacer algunas cuadras acá en la zona interna del Triángulo del Mercado y otra cantidad de modificaciones, y también con el desarrollo inmobiliario, las cooperativas de vivienda, que es toda esta parte de un proyecto mucho más amplio. Federico, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Tania, te saludo y te digo que mañana comienza nada menos que con unos espectáculos más que interesantes. En Ceribó, la comparsa ganadora del desfile de llamada 2022, Elia Almic y Majo y la del 13. Ya con Ceribó me habías convencido, Eduardo, así que muchísimas gracias por este aporte, te despedimos, porque nosotros estamos súper atrasados y vamos a seguir atrasados porque tenemos muchísimo en el próximo bloque. Por ejemplo, una entrevista a Rodrigo Arim, rector de la universidad, varios temas lo dijimos en la presentación, así que nos vamos con esa invitación de mañana a disfrutar a todo candombe, a todo rock, a todo música en el Mercado Modelo. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Son casi las 9:20 de la mañana, 23 grados, dicen, puertas afuera del estudio de TV Ciudad y puertas adentro, una presencia que nos engalana. Muchísimas gracias, Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y estar en estos primeros programas de ustedes es un gusto. Para nosotros iniciar este camino es también tener estas presencias, estos pilares. Los mayores éxitos que los necesitamos. Bueno, muchas gracias. Yo te presento como rector, la gente te conoce, sos un nombre y una cara común para todos nosotros, pero está bueno decir que como estudiante, como docente, como decano, vos tenés una presencia activa y profunda en el gobierno de la universidad. Entonces hablar de estos temas que vamos a abordar hoy tiene que ver también con la construcción a lo largo de toda tu vida. Uno de ellos es esto de la gente yendo a la universidad, que es algo que todos queremos, una casa de estudios llena de personas y pudiéndola vivir. Pero hay cosas a las que uno no se prepara, como esto que pasó con la pandemia y la presencia de un virus que desató determinadas necesidades. ¿Cómo se viene dando esto? ¿En qué medida impactó el regreso a la presidencialidad, de la que sé que sos militante, de la presidencialidad plena? ¿Cómo impactó esto a nivel de matrícula y de presencia de los estudiantes? Yo te diría, el 2022 sigue siendo un año extraño. Un año que está asignado por la vuelta a la presencialidad y hasta es raro volver a ver los locales universitarios llenos de vida, de estudiantes.
que salen a buscar su espacio y a encontrarse entre ellos, pero también a conocer la institución. Y en segundo lugar, bueno, con una matrícula que se volvió a ubicarse en niveles históricamente altos, como en el 2021. Estamos cerrando los datos, pero posiblemente estemos algo por encima de los 20.000, quizás 21.000 estudiantes en ingreso en el primer semestre. Eso es una muy buena noticia para el país. Uruguay necesita muchos más estudiantes universitarios y es un desafío para la institución en distintas dimensiones. Como tú bien decías, yo creo que es imprescindible esta vuelta a la presencialidad. Y hay algunos indicadores claros. Muchas facultades, no todas, pero muchas facultades están sosteniendo dos canales, virtuales y presenciales, para evitar la desafiliación de los estudiantes que tengan dificultades para moverse hacia los locales universitarios en el interior o en Montevideo. Y en realidad lo que estamos encontrando es que los estudiantes están eligiendo la presencialidad. Están volviendo a encontrar sus espacios, yo diría que tenían muchas ganas de poder encontrarse y de construir un espacio comunitario como es la vida universitaria, desde que conocemos a la universidad como institución edad media hasta la fecha. ¿Sí? Todos los que hemos recorrido sabemos que mucho de lo aprendemos no solo en el aula, sino afuera, en el contacto con otros. Y es el aprendizaje quizás hasta más importante, porque es donde nos hacemos preguntas conjuntas entre pares que somos estudiantes, que interactuamos con los docentes en forma presencial, que somos capaces de encontrarlos en los pasillos, en lugares que no solamente una clase de Zoom pactada en un momento del tiempo. Por más que durante estos 2 años hemos aprendido mucho, la universidad ha logrado sostener la enseñanza, más de 100.000 estudiantes avanzaron en su formación en este contexto y vamos a hacer las cosas mucho mejor que lo que hacíamos antes en términos del uso de plataformas digitales. Pero inevitablemente yo creo que, y por suerte, la presencialidad es un componente de nuestra vida y es un componente de la formación de los estudiantes. Y por supuesto, en algunas áreas es además imprescindible. Yo diría imprescindible en el sentido de que no hay sustitutos ni siquiera lejanamente cercanos, para usar un término economista, en las plataformas digitales. La formación clínica, la formación en laboratorios, el aprendizaje de las artes en todas sus diferentes dimensiones. Lo que puede implicar también las salidas de campo, la interacción con sistemas biológicos en veterinaria, en agronomía. Bueno, son áreas donde necesariamente la presencialidad es muy relevante y donde en los momentos que la pandemia lo permitió, 2020, 2021, también tuvimos espacio de presencialidad para evitar esas pérdidas. Pero bueno, este 2022, nuestra orientación es, queremos que pase lo que está pasando hoy, tener edificios llenos de estudiantes y, por supuesto, sostener también espacios virtuales para asegurarnos que ningún estudiante quede atrás en esto. Y decíamos que esta situación con un país que tiene su centro en Montevideo en varios aspectos y que le cuesta salir de esa centralidad, pone en evidencia problemas que no solamente se pueden resolver con la virtualidad, sino que ese énfasis en el interior del país y en las casas de estudios de los departamentos del interior también es clave. Es clave y yo diría es algo relativamente novedoso en la dimensión que adquirió en los últimos 15 años. Por supuesto, la universidad tiene carreras en el interior del año 57, la Facultad de Derecho en Salto, pero hoy tenemos casi que entre el 15 y el 20% de la matrícula según el año, este año todavía no tengo las puertas cerradas, que está comenzando a estudiar de los estudiantes en el interior, en Salto, en Paysandú, en Tacuarembó, en Rivera, en Maldonado, en Rocha, en 33. Estamos hablando de una universidad que hoy, más que nunca, es una universidad de toda la República. Tenemos más carreras en el interior, más estudiantes, muchos más docentes radicados y capacidades académicas, científicas instaladas, que por ejemplo nos permitió en el 2020 tener 3 laboratorios de análisis de determinación del COVID-19 operando en el interior. Los únicos 3 laboratorios que tuvo en el primer semestre el país, en el interior del país, eran de la Universidad de la República, producto de la política de desarrollo de capacidades en el interior del país. Entonces, de alguna manera son capacidades locales muy relevantes. Lo hemos hablado inclusive con los intendentes. Yo creo que hay un riesgo importante pensar que la enseñanza es solamente asegurar la conexión por plataformas digitales, porque si hacemos eso, lo que va a terminar pasando es que docentes desde Montevideo les vamos a dar clases a estudiantes del interior, cosa que está bien, pero no estamos construyendo capacidades en el territorio, que es mucho más importante en términos de equidad territorial y el desarrollo local en un sentido amplio del término. Esto que estamos conversando, esto que estamos poniendo arriba de la mesa, tiene que ver con un espíritu de la universidad, ¿no? Esto de generar debates. Y ustedes lo llevaron a la cosa más concreta de explicitar una línea de debates. Me gustaría que nos contaras a nosotros, a la audiencia de Ciudad Viva, cómo comenzó este proceso y cuáles son los debates que se vienen. Yo diría, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República decidió que, cumpliendo con el mandato del artículo 2 de nuestra ley orgánica, teníamos que aportar información de calidad con respecto a la ley de urgente consideración, que es un tema que tenemos que resolver democráticamente los uruguayos el 27 de este mes.
Con ese objetivo, la Universidad República definió realizar un conjunto de debates. Tenemos como socio TV Ciudad, por ejemplo, y eso es bien importante para nosotros también. Es bueno decirlo también. Que nos va a permitir contrastar opiniones en áreas de vivienda, de economía, de educación, de seguridad. La última semana previa al referendo, al acto electoral en sí mismo, ¿no? Por tanto, en ese contexto la universidad se piensa y se vive como un espacio de discusión, de debate. No pensamos la laicidad como un espacio donde no debe haber opiniones externas al quehacer universitario de las aulas o de la investigación. Nuestra forma de pensar la laicidad es, en la universidad tienen que escucharse todas las voces y todo el mundo tiene que tener el derecho a plantear su opinión, con solamente un límite. El límite es la dignidad de las personas, el respeto recíproco entre las personas y el respeto al debate, a la discusión. Ahora, en la vida universitaria, por suerte, en Uruguay y en el mundo, se expresan opiniones distintas sobre temas muy diversos, que van desde aspectos vinculados a, por ejemplo, políticas de acceso a la vida universitaria o políticas vinculadas a igualdad de género fuera de las instituciones. El rector, la semana pasada, tuvimos 35 rectores del Cono Sur en Uruguay, festejando los 30 años del Grupo Montevideo, un grupo de universidades que se creó a comienzos de los 90. El rector de la Universidad de Chile contaba que al comienzo del siglo XX había carteles en la Universidad de Chile que pidiendo el voto femenino. Claramente no era un tema eminentemente político. Bienvenido, esos temas políticos tienen que estar en la vida universitaria, como estuvieron al principio del siglo, como estuvieron durante todo el siglo XX y como tiene que estar ahora, bajo el concepto de una institución abierta a la discusión y abierta a todas las posiciones. Hay una visión, quizás sea personal, pero teníamos muchas de las personas respecto a que hace unos meses la gente no sabía de qué estábamos hablando con lo de la LUC. A partir de determinadas iniciativas dentro de la que se encuentra esta de la Universidad de la República, con varios socios, entre ellos TV Ciudad, hay una percepción de que por lo menos se están hablando de los argumentos de uno y del otro. Tuvimos una entrevista hace unos días también con gente que ha construido también desde el Observatorio de Derecho a la Educación. ¿Hay esa percepción también de que hay una mirada, se ha logrado un objetivo? Yo creo que progresivamente la discusión va adquiriendo mayor densidad. Igual, por supuesto, en estas discusiones a veces predominan algunos prejuicios y alguna forma de estigmatizar la posición de los otros, pero va adquiriendo mayor densidad y el objetivo de la universidad es justamente colaborar en eso, en este último tramo de la discusión democrática que estamos atravesando, aportar más elementos en clave justamente de una democracia deliberativa que tiene que nutrirse de argumentos, a veces, por supuesto, en contraste y mostrando las diferencias son parte de la vida democrática, pero argumentos que le permitan en general a la ciudadanía tomar una decisión. Los nombres que participan, ponía el ejemplo del Observatorio del Derecho a la Educación, que compartió 4 enfoques, desde Aristimuño, Operti, Casciani, la maestra Elba Pereira. Son nombres fuertes que legitiman los argumentos que luego son los que dan la pelea. Y los nombres son importantes. ¿Ustedes tienen en vista cuáles son los próximos debates? Tenemos previsto el debate el lunes y el martes de la semana entrante. Todavía nos falta confirmar algunos nombres, porque queremos en esto de que sean de acuerdo con los comandos respectivos o con los grupos que están articulando las campañas, pero en realidad la idea es que sean nombres fuertes, ya tenemos algunas confirmaciones al respecto, y que nos permitan... ¿Cuáles? No voy a adelantarlas porque pero vamos a difundirla en cuestión de horas. Vamos a difundirlo por TV Ciudad, vamos a difundir posiblemente cuando tengamos cerrado las aceptaciones por parte. Te pongo un compromiso, entonces, con esta pantalla. Es tiempo de abordar otro tema que para nosotros es central y lo presentábamos en los titulares, esto del nuevo proyecto del Hospital de Clínicas. Y uno cuando lo dice así, realmente está hablando de este nuevo, porque hubo muchos nuevos proyectos de Hospital de Clínica. Y ese cuidado, esa preservación que tenés vos, me parece que es coherente con también el cuidado que se ha tenido sobre este proyecto en particular, el último, y que ha tenido la novedad de las últimas semanas de la reunión con el presidente de la República. ¿En qué situación se encuentra este plan, este proyecto, esta idea, este horizonte? Te diría que, como bien señalas tú, en esto lo primero que hay que tener es cautela, porque ha habido varios fracasos previos desde la apertura democrática a la fecha de intentos de refuncionalizar globalmente el Hospital de Clínicas. Una necesidad que no es de la universidad, del país. O sea, el Hospital de Clínicas brinda un conjunto de servicios sanitarios únicos en el país y yo diría, ha demostrado en el contexto de la pandemia una enorme capacidad para adaptarse y cumplir ciertas funciones. Desde convertir rápidamente salas en CTI hasta un vacunatorio que es el segundo vacunatorio del país en este momento. Esa capacidad del hospital de brindarle servicios al país tiene como contrapartida
el hecho que no hemos logrado como sociedad avanzar en una reestructura global. De un edificio que fue inaugurado en el año 53, que de alguna manera tuvo un abandono importante, en particular durante la época de la dictadura, y no logramos en democracia mejorar esos estándares, que tiene una estructura muy noble, eso es bien importante, pero que a la misma vez no tiene ni las dimensiones ni las características adecuadas para el Uruguay del siglo XXI. Entonces, con ese objetivo, hemos hablado con el presidente de la República. El presidente de la República me planteó que la posibilidad de tener un acuerdo interpartidario para tener un nuevo hospital de clínicas en 2030, como lo anunció además en la Asamblea General. Si el Uruguay logra ese objetivo de tener un acuerdo interpartidario que logre financiar un buen hospital de clínicas, no es cualquier hospital de clínicas, es un hospital universitario que tiene que tener los requerimientos propios de la formación y la investigación, yo creo que le estamos haciendo como sociedad a las generaciones futuras un enorme aporte. ¿Por qué dijiste en una rueda de prensa que estabas cautelosamente optimista? Los dos términos, ¿por qué? Cautela por lo que tú señalabas, porque los fracasos previos. Optimista porque en realidad creo que en la medida que desde la Presidencia de la República se señala inclusive ante el Parlamento que esto puede ser un proyecto viable, estamos creando las condiciones políticas para que sea un diálogo que nos permita obtener el financiamiento adecuado para que en los próximos años comenzara una obra de esta magnitud. Entonces creo que están dadas esas condiciones, de alguna manera me hacen ser un poco más optimista que lo que podía hacer hace un año atrás, o ni hablemos hace 2 años atrás. ¿Qué condición? Siempre estamos en televisión y sé que sería como para hablar 2 horas, pero ¿qué condición debería tener ese centro hospitalario para decir, bueno, llegamos a lo que el país necesita? Yo diría, en primer lugar, un tema de tamaño relativo. El hospital de clínica fue pensado en la década de los... Primero, la piedra fundamental fue puesta en 1930. Fue pensado como el principal hospital público en Montevideo, ¿sí? Hoy hay varios hospitales, la mayoría de los cuales además tuvieron inversiones importantes que no tuvo el hospital. Y lo que necesita el país como hospital de clínica no es un edificio como tiene hoy de 110.000 metros cuadrados, 108.000 metros cuadrados, creo que es la cifra exacta, sino un edificio que esté en torno entre los 50 y los 60.000 metros cuadrados. Hay que refuncionalizarlo. Es un hospital que además no puede estar definido como está hoy en forma vertical, con una circulación compleja. Es un hospital que tiene que albergar mucho mejor la investigación. Por ejemplo, hoy las áreas de investigación de la propia Facultad de Medicina o del área de salud no están necesariamente contenidas dentro de la estructura hospitalaria. Esos son elementos de un proceso que puede aplicar un edificio nuevo o un edificio nuevo dentro del actual edificio. Que eso es algo bien interesante que pensar porque el hospital lo permite. No es un reciclaje, es un nuevo hospital dentro del mismo edificio. Está bien. Bien cortito porque estamos cerrando esta entrevista. La FEU va a participar de esta... Porque nos hemos enterado de algún reclamo de estar más presente o con información en esta conversación. Nosotros siempre a la FEU, a la Orden Estudiantil en general, le hemos transmitido en la mesa del Consejo Directivo Central que hemos estado este tipo de tratativas que hemos tenido en la mesa y, por supuesto, en la medida en que avancemos y que haya un avance y que se concrete un espacio de diálogo interpartidario, van a estar todos los colectivos universitarios discutiendo y hablando del tema, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Rodrigo Arim, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto. Te esperamos otra vez. Y muchas gracias por la invitación. Por favor. Vamos ahora con nuestro compañero Marcelo Fernández. Muchas gracias, Tania. Bueno, algo que nos preocupa a todos cada vez que vamos al supermercado, a la feria, es el precio de las frutas y las verduras, sobre todo algunas de ellas. ¿Qué pasa con el tomate? ¿Volveremos a comer tomate? Parece que sí. Pero para conocer todos esos detalles, nos vamos hasta la UAM, hasta la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Allí está Luca Veloz para contarnos precisamente qué es lo que pasa con la canasta de frutas y verduras. Adelante, Luca. Justamente de eso, Chelo, porque hay frutas y verduras que están en temporada, en época, y por eso son más convenientes. Estamos con Pablo Pacheco, integrante de la comunicación de la Unidad Agroalimentaria de Montevideo, Metropolitana, perdón, debí decir. ¿Y cuál es la canasta inteligente para estos 15 días? Muy buenos días, muy buenos días. Está bueno aprovechar esta oportunidad porque estamos ya en la segunda semana de esta lista inteligente, de esta canasta inteligente. Le recordamos a la gente que la lista inteligente es un listado justamente de 9 frutas y hortalizas que se seleccionan cada 15 días, o sea, cada 15 días se renueva y que la idea es que la gente la tenga en cuenta a la hora de salir a hacer sus compras, a la feria, al súper. ¿Por qué? Porque están abundantes y están a buen precio, están con buena calidad, buen aporte nutricional. O sea que, y volviendo a lo que decía recién, estamos en la segunda semana de esta canasta, o sea que en la próxima salida... Ya se renueva.
renueva. Vamos a ver renovado, así que vamos a agotarla hoy a esta lista inteligente. Para más información, recetas, tips, pueden entrar o en la página web de la UAM, uam.com.uy, o en la propia página de la lista, que es Lista Inteligente, que ahí van a encontrar un montón de información que amplía lo que vamos a estar conversando. Los productos que se incluyen en la lista inteligente de esta quincena son, voy en el orden en que aparecen, el ajo. Estamos muy cerca del momento en el cual se cosecha el ajo en Uruguay. Ahí recordarle a la gente o comentarle que en Uruguay tenemos un periodo muy concentrado de cosecha de ajo que ocurre sobre fin del año, básicamente. A partir de ahí hay por 4, 5, 6 meses oferta de producción nacional de buena calidad, que es el momento en el cual conviene aprovechar. Ahí, en particular en el caso del ajo, por tratarse de un producto que la producción nacional está en manos de pequeños productores con un componente artesanal de mano de obra muy importante. Entonces es una forma de apoyar producción legítima hortifrutícola de origen nacional. Además se puede guardar, ¿no, Pablo? Porque todos recordamos que las abuelas tenían la riestra. Sí, sin lugar a duda. Es una opción que está buenísimo. Comprar en este momento una riestra, una trenza y colgarla en la cocina y vas de ahí sacando. Otra opción, porque el ajo está bueno también comentarlo, responde bien a la conservación en frío. Entonces meterlo en la heladera ayuda a que dure por mejor tiempo sin deshidratarse tanto. Lo que sí conviene en el caso de meterlo en la heladera es tratar de envolverlo de alguna forma con papel o con nylon para que el proceso de deshidratación que a veces las heladeras producen no se produzca tanto, no haya condensación, que también favorece el tema de brotado. Rápidamente, ¿cómo elegir ajo? Es muy sencillo. Los ajos buenos uno los tiene que sentir firmes. O sea, rápida, sin hacerle daño, por supuesto, pero con un tacto firme, no muy fuerte, uno enseguida se da cuenta que los dientes están con buena firmeza, y esa es una forma de saber que cuando lo abramos no nos vamos a llevar una sorpresa porque vamos a encontrar algún diente que está chuzo. Otro calabacín, por ejemplo. Exactamente, calabacín es otro producto de los cuales estamos incluyendo en este momento en la lista inteligente. Calabacín también, por supuesto, de producción nacional en este momento. Estamos muy cerca del momento, de hecho está en este momento produciéndose la cosecha de calabacín nacional. Lo que ocurre a veces con el calabacín es que a medida que pasan los meses de conservación, sobre todo del invierno en adelante, uno empieza a ver que en esta parte del cuello empieza a haber ahuecamiento, agrietado. Eso tiene que ver justamente con eso, con que es un producto que tiene un potencial de conservación bueno. De hecho, para conservar en casa no requiere muchas condiciones. Lo pongo en un lugar, no en la heladera, porque de hecho el frío por periodos de varios días le empieza a hacer mal. Conviene tenerlo afuera de la heladera, en lugar seco, oscuro. Pero claro, ya cuando pasa 3, 4, 5 meses desde que fue cosechado, empiezan a producirse esos problemas de ahuecamiento por deshidratación. Así que en este momento difícil que se encuentre una partida con ese problema. La calidad está muy buena, o sea que el mejor momento para consumir y para comprar calabacín, por supuesto está de más decirlo, pero está en este momento con un precio muy conveniente para el consumidor. Otros productos que podemos comentar que estamos incluyendo dentro de la lista inteligente: las chauchas. Se trata de lo que nosotros llamamos o identificamos como el grupo de hortalizas de fruto. Si bien es también una leguminosa, una legumbre, o sea que tiene un aporte nutricional como todas las legumbres, que es muy interesante, muy importante, muy positivo para la salud. Se trata de un producto que tiene un potencial de conservación muy reducido si lo comparamos, por ejemplo, con el ajo o con el zapallo calabacín que mostrábamos recién. Estamos hablando de un producto que en cuestión, si lo tengo fuera de la heladera, en cuestión de repente de horas, con temperatura alta, se va a deshidratar, se va a desmerecer, se va a poner opaco. O sea que lo recomendable es comprar, consumir relativamente pronto, dentro de la semana, y conservar siempre en heladera. Siempre en heladera, que es lo que nos va a permitir maximizar el potencial de conservación de este producto tan rico y tan interesante. Y ahora que estamos cerca de que juegue Uruguay, vayan pelando las chauchas. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Bueno, trajimos también otro de los productos que está incluido dentro de la lista inteligente, que es pepino.
pepino, otra hortaliza de fruto, otro producto también con un potencial de conservación muy cortito, pero que es una forma bien interesante e inteligente de estar alimentándonos de manera sana y sobre todo una característica bien importante del pepino es que hace un aporte muy importante de agua, sobre todo, algo, nutrientes también, por supuesto, pero es una forma de alimentarnos, sentir saciedad sin estar incorporando carbohidratos, sin estar incorporando otros grasas que de última a la larga nos terminan pasando factura. Así que muy buen momento de oferta y de calidad de pepino en este momento. Muy bueno para el agua también, unas rodajitas ahí. ¿Qué otra cosa tenemos, Pablo? Bueno, por allá tenemos algunos ejemplos de las frutas que estamos incluyendo dentro de la lista inteligente de esta quincena, que son manzana y pera. Son dos frutas de hoja caduca que también estamos en pleno época de cosecha. En el caso de pera Williams se terminó de cosechar hace algunas semanas. En el caso de manzana roja está todavía ahora en proceso de cosecha. O sea que estamos en el momento ideal, digamos, la propia estación. Si bien en Uruguay se almacena de manera muy correcta y se logra tener un potencial de conservación por muchos meses, ahora es que se está sacando de las plantas y es como el momento también en el cual la gran abundancia de oferta hace que los precios sean de los más convenientes, tanto para manzana como para pera, como decíamos recién. En el caso de manzana, destacar rápidamente un comentario que en Uruguay la oferta de manzana está compuesta por un montón de variedades. Las más importantes son las del grupo Gala, las del grupo Red, que es la más común, la más presente en la oferta. Esta es Red, ¿no? Exactamente, esto es manzana Red. Las más como con sabores más ácidos, tipo Crisp Pink o Fuji. Bueno, la más importante plantada y en oferta siempre es la manzana Red, es la más dulce también en cuanto a sabor junto con las Gala. Como detalle para destacar, Gala son variedades precoces que terminan la oferta muy rápidamente. Seguramente las ofertas que uno pueda encontrar a precio muy accesible en la feria, en los puntos de venta minorista, sea de la variedad Gala, del grupo Gala, es una excelente opción. Y bueno, y a partir de ahora lo que va a empezar a abundar más y seguramente las ofertas van a estar más sobre este tipo de manzana de grupo Red. Para cerrar, allí tenemos los rabanitos, por ejemplo, que son una opción para hacer ensaladas. Bueno, son muy buenos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El rabanito nosotros lo analizamos dentro de lo que es el grupo de hortalizas de hojas. Si bien lo que consumimos no son las hojas, sino estos bulbos que se forman bajo tierra, que son tan ricos e interesantes para quien que le gustan los sabores picantes, los sabores intensos. Es una opción excelente. En mi experiencia generalmente es un producto que genera amor u odio. El que le gusta mucho, y el que no le gusta como que le genera cierto... a mí en particular me gusta y me gusta mucho. Es un alimento muy interesante para, entiendo yo, incluir dentro de la preparación diaria una nota de color, algo que cambie lo que es tradicional y uno empieza como a aburrirse, porque justamente por ese sabor picante que aporta a la mesa. Bueno, un momento de oferta y calidad muy abundante. Rápidamente para cerrar, como me decía Lucas, las hortalizas de hoja son productos que son muy sensibles a las condiciones meteorológicas extremas. Hay una tormenta y enseguida baja la oferta, el precio sube. Rabanito es, junto con lechuga, tal vez con algún periodo un poco más largo, pero de los primeros en recomponer la oferta. Y estamos con muy buena calidad y muy buenos niveles de oferta de rabanito en este momento, así que también otra muy buena recomendación de la lista. Chorra de aceite, maíz o oliva y limón y afuera. Nos vamos, Pablo, la semana que viene vamos a estar compartiendo de vuelta contigo esta canasta inteligente. También está la albahaca, así muchísimas gracias. Que nos comimos la albahaca. Muchas gracias a ustedes. De aquí cerramos, Chelo, arriba. Muchas gracias, Luca. Muchas gracias, Pablo Pacheco. A usted en su casa, espere un poquito. Ya lo vi, ya te estoy viendo. Arrancaste a buscar la chismosa y querés arrancar para la feria a comprar ajo, a comprar rabanito, a comprar pera, manzana. Bueno, todas esas cosas que nos contaba Pablo Pacheco que están muy baratas en la feria. Pero antes de que vayas a la feria o al supermercado, quédate ahí un ratito, porque después de la pausa se viene Marcelo Aguilar para charlar con nosotros sobre un tema realmente muy interesante. ¿Cómo ha funcionado la desmonopolización de los combustibles en Brasil? Feeling like a boss and staring at the stars. It
Bueno, faltan 13 minutos para las 10 de la mañana, estamos prácticamente en el tramo final de Ciudad Viva, allí veíamos cómo estaba justamente la capital, 23 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Y Marcelo, antes de la tanda, les contaba, vamos a tener un informe a propósito de la desmonopolización y la privatización, de alguna manera, que se ha vivido en Petrobras en Brasil. Para hablar de estos temas, con mucho gusto recibimos a Marcelo Aguilar. Gracias, Marcelo, por estos minutos para Ciudad Viva. Periodista uruguayo, radicado en Brasil desde hace ya un tiempito. Sí, así es, en San Pablo. Ahí está. Recién hablamos de temas muy interesantes, como la pandemia que te agarró ya. Fue bastante complejo, ¿no? Muy duro, sí, muy duro. Sí, realmente la realidad de la pandemia fue durísima en Brasil. Ahí está. ¿Cómo es para un uruguayo bueno, enfrentarse a una pandemia justamente en una ciudad tan grande y tan gris, como dicen algunos, como San Pablo? Sí, fue muy complicado. Básicamente estuvimos encerrados. Íbamos una vez a la semana al supermercado, tratando de hacer como las compras que tiren lo más posible, y ahí nos quedamos encerrados, no veíamos a nadie. Fue muy complicado. Fue difícil, bueno, sí. De esas cosas estábamos hablando en la previa, pero hoy el tema que nos atañe es otro, y tiene que ver justamente con, bueno, los fuertes incrementos que han tenido los combustibles en el vecino país. Yo no sé, vos me corregirás, si se puede trazar algún paralelismo con lo que podría llegar a pasar con ANCAP en Uruguay, porque ¿qué pasa? En Brasil en los últimos tiempos han habido aumentos muy importantes. El último, de un 18% o más, quizás, ha causado una especie de revuelta social, por decirlo de alguna manera, muchas quejas de la gente contra el gobierno de Jair Bolsonaro. Acá en Uruguay hemos tenido 7 aumentos de combustible en los últimos 2 años con este gobierno. ¿Por qué se ha dado esto en los últimos tiempos allí, Marcelo? Es el tema del momento. Realmente no se habla de otra cosa en Brasil, porque, como decías, este aumento de 18% ya generó como el punto máximo. Nunca se había visto este tipo de precio, ¿no? Pero en Brasil hablamos de una situación un poco diferente a la de Uruguay, porque Brasil es un productor de petróleo. Brasil tiene, o le va quedando todavía un poco de esa empresa que es Petrobras, que es un gigante petrolero, y que es una empresa que actuaba, como ellos le llaman en Brasil, do pozo ao posto, que es algo así como del yacimiento al auto, digamos, a la estación de servicio. Exacto. Claro. Y ese proceso, sobre todo a partir de 2016, se ha venido destruyendo, y Petrobras ha ido retirando progresivamente los diferentes sectores de la cadena petrolera. Y es una decisión política eso. Sí. Se ha focalizado en la extracción de petróleo crudo y ha perdido un poco ese papel que siempre tuvo de empresa conductora, digamos, del desarrollo del país. O sea, una empresa que invertía, una empresa que estaba presente. Bueno, quienes hayan visto cine, por ejemplo, brasileño, grandes clásicos, van a recordar el patrocinio de Petrobras, claro, ahí, o las camisetas de fútbol. O sea, era una empresa que culturalmente tenía una presencia muy fuerte. Estaba en todos lados, claro. Exactamente. Y eso desapareció. No lo van a ver más. Petrobras se retrajo, digamos, y se quedó exclusivamente focalizada en el presal, que es una gran reserva petrolera de aguas profundas, que descubrió Petrobras en 2006, en el segundo mandato de Lula da Silva, y que realmente le dio un hándicap enorme de producción petrolera, porque es una reserva muy grande, y Petrobras tiene su propia tecnología para explotar eso. Entonces la empresa, digamos, se focalizó en eso y se retiró del mercado. Diferente de Uruguay, que es un tomador, digamos, de precios, pero imagínate que los dos tienen la misma política, porque a partir de 2016 Brasil eligió como política el PPI, la paridad con el precio internacional, siendo que tiene producción de petróleo y que debería tener precios muchísimo más bajos y no más debería estables. regirse por los precios internacionales, digamos, de alguna manera, ¿no? Ahora, a propósito... 40% del 40%, costo, no el total. Claro, ahí está. Pero es un montón. Es un montón, y con esa adopción... Comparado a nada, como nosotros, digamos. Exacto. Ese 60% Brasil, digamos, no lo utiliza, no lo aprovecha, y elige adecuarse a esa política. Y en ese sentido, Marcelo, ¿cómo pesa el tema de la paridad de importación? Una paridad de importación que además se modificó cuando se le dio el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Claro, lo que pasa es que esa paridad es como que vos mismo te recortes tu colchón y te quedes durmiendo en un pedacito así. Claro. Porque le saca posibilidad de defenderse ante esa constante oscilación. Eso tiene impacto, por ejemplo, en la inflación. Genera una inestabilidad brutal, porque el precio constantemente está siendo regulado por factores externos y el Estado no tiene elementos para digamos,
manejar eso, para tratar de evitar, de blindar a su población ante los constantes cambios de precio. Y otro aspecto muy interesante es respecto a esa volatilidad, digamos, a ese cambio permanente de los precios. Petrobras también se retira del refinado de petróleo, empieza a vender. Petrobras tiene 13 refinerías en todo el país que se rigen por la libre competencia. Y hay una cosa interesante también, porque en realidad desde 1997, en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, está abierta la posibilidad de que capitales privados inviertan y pongan sus refinerías. Pasa que en el mercado petrolero construir una refinería es un precio muy alto y que tiene demanda un tiempo para el retorno al lucro. Pero estos capitales quieren lucrar hoy y eso hace que no inviertan. Entonces Petrobras no solamente sigue siendo casi monopólica, digamos, en el sentido de que hay muy pocas refinerías, producen el 5% de petróleo, son 4 privadas, sino que además está vendiendo las suyas. Claro, de esas 13 vendió 8. ¿O puso la venta 8? Puso la venta 8. Claro. El caso más paradigmático de venta es en Bahía, que fue la primera refinería, la Landulfo Alves, que la vendieron en diciembre de 2021 y hoy en día ya vende la gasolina más cara del país. Ya. O sea, ese proceso que es de Emiratos Árabes, esa. Otro argumento liberal. A ver. La eficiencia, el privado gestiona mejor, experiencia. Le venden una refinería, una empresa como Petrobras, que tiene un histórico de producción petrolera, que tiene un know-how, tiene un conocimiento profundo de la cuestión petrolera, del sector, se lo venden a un fondo de inversión árabe, que crea una empresa, ahí Mubadala se llama, el fondo es Mubadala, perdón, crea una empresa llamada Selén para administrar la refinería, o sea... ¿Y qué pasa con el bolsillo de la gente ahí? O sea, el bolsillo de la gente... Si lo venden como quieren, o sea... El bolsillo de la gente, claramente... no la pasa muy bien. Tiene 5 aumentos en estos meses, desde diciembre hasta hoy, y ya subió 6% de la gasolina y es la gasolina más cara del país. Efecto privatización en shock, efecto rápido, y el bolsillo de la gente lo sintió enseguida. No quiero ser agorero de la nada, pero ¿qué pasaría? Yo te decía en el comienzo de la nota, si se puede trazar un paralelismo con Uruguay. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ANCAP transita un camino similar? Tenemos que salvar esas distancias, ¿no? Lo que hablábamos al principio. No tenemos petróleo. Las diferencias, claro. El tema es que este tipo de mercados son mercados que tienen esa tendencia oligopólica. Ese argumento liberal de que la competencia va a bajar los precios y que todo eso va a mejorar el consumo, digamos, va a beneficiar al consumidor. En este tipo de casos es mucho más complejo. Porque, por ejemplo, lo que se denuncia en Brasil es que ese tipo de ventas... Lo que van a hacer es una transferencia de patrimonio público. El monopolio, entre comillas, que tiene hoy Petrobras, que es un monopolio de hecho, pero no es un monopolio jurídico, digamos, lo que sería acá en Uruguay, ese monopolio se transforma en un monopolio privado. O sea, hay una transferencia de patrimonio público a patrimonio privado, entonces se pierde básicamente el control del Estado y se pierde cualquier posibilidad no solamente de gestionar los precios y de cuidar al consumidor, sino que también se pierde esa posibilidad de planificación estratégica. Claro. Entonces, ahí creo que los riesgos van un poco más por ese lado. Marcelo, en el final te quiero consultar, bueno, a propósito de la privatización que ha habido en Brasil, ¿esto ha tenido resultados positivos o negativos? Bueno, yo creo que... Depende para quién. Para los de Emiratos fue un negocio. Depende para quién, porque te digo el dato, son 19, no lo quiero, sí, 19 billones de 19 billones de dólares lucró Petrobras en 2021. Eso representa casi el doble del promedio de las petroleras internacionales. Estamos hablando de Exxon, Total, imagínense, son petroleras que trabajan en todo el mundo. Todo eso retirándose del negocio de los combustibles y jugando con el presal. Exactamente, focalizada en la producción de petróleo crudo, o sea, con bajo nivel de producción de refinado, o sea, solamente la producción, lucró eso cuando su población paga una de las tarifas más altas del mundo. Ahí está. Entonces, veremos cómo sigue. Es como decís, depende para quién. Claro. Para los accionistas, seguro que sí. Para la población y para la propia empresa, ya tengo mis dudas. Porque, por ejemplo, el 95% de todo lo que lucró la Petrobras se lo quedaron los accionistas. Dentro de esos accionistas, el Estado brasileño. Claro. Pero 95%, o sea, la empresa no invirtió más. Entonces, ahí
para la empresa y para la población realmente no sé si esos efectos son o no positivos. O sea que los bolsillos ahí de la gente están complicados, pero quizás lo de los jeques y Jair contentos. Claro, ellos le llaman, los sindicatos, por ejemplo, y los movimientos sociales le llaman a la Petrobras, a lo que están haciendo con la Petrobras, Sí. un Robin Hood al contrario. Le saca a los pobres para pagar el lucro de los ricos. Interesante esa analogía. Marcelo Aguilar, gracias por estos minutos para Ciudad Viva. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuándo vuelve a San Pablo? Ya vuelvo en estos días y estaremos después desde allá. Buen retorno y nos vamos a seguir viendo por acá. Claro que sí, Un gracias. placer. Vamos arriba. Bueno, nosotros vamos a ver cómo está la ciudad a esta hora, nuevamente a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. I'm not a rocket scientist, I rock the house and sign the tits and that's it. Don't take no astrophysicist to make your ass so thick, now sisters kick it. I keep it cool like Eskimo chicks on Discovery Channel. I'm hot like Telemundo chicas on a solar panel. See me on Sesame Street cooling in the culture and tea. I slap you silly like hillbilly chicks on daytime TV. I am the robot Elvis rocking my Miami Paris. I'm technotronic, sipping gin and tonic like I'm selfish. I am the killer shaking up some more rock and roll food. Preciosa entrevista con Marcelo Aguilar y quedamos como chancho ya porque le presté la Claro, tablita. usted Le presté la tablita, ahora se la estaba reclamando. La tablita y se la pidió Marcelo. Mi tablita. Ahí está, ya La la próxima devolvió. producción, una tablita para Marcelo Aguilar. Vamos y a todos seguir los viendo a Marcelo en la pantalla de TV Ciudad, aquí en Ciudad Viva, por Zoom. O vamos a San Pablo, capaz que Me encantaría, no conozco Brasil, así que me encantaría. Es tiempo de hablar de la agenda cultural porque ya nos estamos yendo, les avisamos, ¿eh? Estamos medio atrasados. Sí, ya estamos medio pasaditos. Sí, es un éxito de producciones, así que empezamos con la agenda cultural. Bien, dale. Es tiempo de contarles que hoy a las, estoy mirando la hora, y a las 18 horas en el PTI, el Parque Tecnológico Industrial del Cerro, ahí terminando el Pantanoso, Sí. se presenta una de nosotras, un documental sobre la hermosa, divina, admiradísima Belela Herrera, me pongo de pie, Sí, defensora claro. de los derechos humanos, de los refugiados, a nivel personal, a nivel institucional. Belela es un símbolo de la lucha, nos emociona mucho hablar de ella, es una persona que consideramos amiga, integrante de esta casa. Sí. Soledad Castro, Lazaroff, también es la guionista, como decíamos, directora de este documental que se puede ver en forma gratuita. Es una invitación preciosa que esperamos ustedes puedan aceptar y vivirla. Es un documental altamente recomendable. Belela, una guerrera, si me permite, porque en todo tipo de actividades a las que hemos concurrido, haciendo móviles para TV Ciudad, etcétera, cada vez que va Genial. Belela en un lugar, todo el mundo se pone de pie en la palabra. Como deberíamos hacer nosotros. Tiene una historia además muy ligada a Chile, ¿no? Donde ayudó a... Claro que sí. Siendo, integrando de alguna manera, siendo la esposa de un diplomático, a sacar a gente del país en la dictadura cuando se vino en la década de Y vaya de tarea, los 70, ¿no? Por eso es toda su historia de derechos humanos. Exactamente. Bueno, y también en el marco del Mes de la Mujer los invitamos a que concurran a ver la muestra fotográfica que se llama Verónica y que es del colectivo Pitanga y que se va a desarrollar en la Sala Lazaroff, que queda en el primer piso del intercambiador Belloni. Así que una linda oportunidad. Esta muestra está hasta el 31 de marzo. Y la última de las recomendaciones de esta agenda cultural es un estreno que se realiza hoy a las 21:30 horas en el Teatro Solís, en la sala Zabala Muniz, una sala que me encanta. Por supuesto que la sala central es divina, pero esta es espectacular. La obra se llama Ella sobre ella. Es una obra basada en Carlota Ferreira y su retrato realizado por Juan Manuel Blanes. Un diálogo entre la historia y las artes en cada contexto, es lo que dice la venta de la obra, que es de Marianela Morena, y voy a leer, protagonizada por Mané Pérez. Es una invitación un 2x1, porque también vayan a ver este retrato maravilloso y todo el resto de los tesoros que se tienen ahí en el Museo Blanes, ahí en la calle Millán, atrás del Jardín Japonés, Sí, qué altamente lindo, recomendable. con los peces koi y todo. Y gratis, ¿no? Es buenísimo también. Vio que están los pescaditos ahí. ¿Viste? Están Es divinos. un ratito antes del sushi. Lo más importante No, que es el lo van aire a venir a que buscar se del jardín respira, ¿no? japonés, Esa Fernanda. quietud del jardín japonés. Vos es estás hermosa. hablando de paz, estos dos están con el sushi. No, a mí hasta ahora estoy como para pilotear algo. El jardín japonés Me gusta el intervino. salmón a mí. ¿A quién no?
Yo ni me acuerdo, pero creo que sí que me encantaba. La Embajada de Japón intervino en ese espacio de la ciudad que es de todos nosotros. Creo que algún día se paga, pero es de todos nosotros y que trae un poquitito de ese espíritu japonés que bien hablaba la compañera Teijeiro y de esa pausa que hace bien en ese lugar céntrico de la ciudad. Totalmente. Le mandamos un saludo a la gente de Improfit que nos mandó unas cositas. Nos mandó masitas. Sí. Qué lindo. Un beso grandote y el agradecimiento para toda la gente de Improfit, por supuesto. Ahí está. Bien, nos vamos. ¿Qué Nos les vamos, parece? ya está. ¿Qué hora son? Las 10 de la mañana. Perfecto. Mañana a las 8, los más madrugadores, Josema y Pilar. Ahí está. Los esperan en MBD Noticias. Exactamente, 8:30 arrancamos con Ciudad Viva y la información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a partir de las 13 horas con la edición en mediodía MBD Noticias con Rosina Y Mayani. nosotros, solo para adelantarles, ¿no? Va a estar con nosotros Mariana Mota hablando sobre lo que se está trabajando con respecto a las nuevas excavaciones, ¿no? Que hubo además en el Correo, en Ciudad Vieja. Y también, bueno, me parece que vamos a hacer un paseo por afuera de estudios porque, bueno, Tania va a estar en un local hermoso, Charco, inaugurando también un nuevo espacio de esta Ciudad Viva que se los vamos a mostrar, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar ampliando lo que es este estudio maravilloso, esta escenografía que veíamos las imágenes de la ciudad cuando estaba impresionante, sí. Pero vamos a tener este espacio cultural y el ir ganando de repente esos terrenitos que son de todos nosotros y es de todos ustedes. Bueno, muy rico todo, que se repita, ¿eh? Sí, señor, mañana mismo.